a invadir esta tierra. Desde el momento que nació en aquella ciudad de Belén, siendo un bebecito, empezó la invasión. Y tú y yo somos parte de ese reino. Y como parte de ese reino, tú y yo estamos con la misma intención que Jesús tuvo al momento de entrar por las puertas de esa ciudad, con el ánimo de tomar posesión de lo que a su Padre le pertenecía. De la misma manera tú y yo hoy estamos acá, con el ánimo, el deseo y la disposición de que esta tierra conozca a su rey. El príncipe de este mundo es Satanás. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y por eso Jesús vino a esta tierra, porque esta tierra estaba y está cautiva en las manos y garras de Satanás desde el momento en que Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, pecaron. Desde allí y desde ese momento, el Señor en el capítulo 3, verso 15 del Génesis, prometió a la humanidad un redentor. Y ese redentor es Jesucristo. Y ese redentor Jesucristo vino a ser rey. A costo, el costo de ese reinado fue su vida. Y por eso hoy lo estamos celebrando. Tú y yo somos parte de ese reino. ¿Tú sabías eso? Que desde el momento en que tú le diste a tu vida a Cristo, tu nombre, dice la palabra, vino y se escribió, está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos creen que su nombre está escrito en el libro de la vida? Amén. Y eso es bueno. Y venimos a ser hijos de Dios. ¿Cuántos se sienten y saben que son parte de la familia de Dios? Amén. Amén. Pero también nosotros, siendo salvos, siendo parte de la familia de Dios, venimos a ser miembros, ciudadanos del reino de Dios. No importa cuál sea tu ciudadanía, no importa dónde tú naciste, no importa. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú y yo venimos a Cristo, nuestra ciudadanía se traslada al reino de los cielos. Desde el momento en que tú y yo venimos y nacemos de nuevo, venimos a ser parte del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en Él. Y mira, y esa ciudadanía es victoriosa. Si el reino de Dios tuviera un equipo de fútbol, ganamos todos los mundiales. Eso es así. Porque ese reino no conoce derrota. El reino de Dios no conoce derrota. Jesús no conoce derrota. Él no conoce el sabor de la pérdida. Jesús únicamente conoce el sabor de la victoria. Porque inclusive cuando estaba en esa cruz, en ese momento estaba ganando la victoria más grande, que precisamente lo haría rey y señor de esta tierra. Aleluya, eso es grande. Eso es grande. Y por eso hoy estamos celebrando, iniciando esta Semana Santa. Todas las semanas son santas, por supuesto, pero de manera muy especial, en esta semana nosotros estaremos poniendo en nuestro corazón lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, lo cual fue a salvar a la humanidad. Esta semana escuchaba una declaración de alguien que yo sé que lo dijo con muy buena intención, pero incorrectamente. Esta persona dijo que Jesús había venido, oye, mira, se me fue ahorita, por estar viendo al hermano Juan, se me fue, amén. Jesús, se los dejo pendiente, mira, qué vergüenza. No, alguien que estuvo en la casa de bendición que me recuerde qué fue lo. Pero ¿cuál fue la primera? ¿No te recuerdas? Ok. Bueno. Oye, mira, alguien que estuvo en la casa de bendición. Pero muchas gracias, porque sí, ciertamente. Esta persona dijo fundamentalmente que Jesús había venido a... Oye,
Qué laguna mental. Pero el problema era precisamente en el amarnos. Jesús no vino a amarnos a la humanidad. ¿Sabes qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a salvar la humanidad. Y ese es el problema, que algunas veces nos quedamos trabados en la dinámica de que Jesús nos vino a amar, pero no necesariamente a salvar. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba perdida y la razón por la que Jesús vino fue para salvar a la humanidad. ¿Y por qué la vino a salvar? Porque nos amaba. Jesús no vino a amarnos, Él ya nos amaba desde antes de venir. Cuando Él vino a esta tierra, vino a salvarnos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, si no éramos judíos, todos éramos parte del reino de las tinieblas. Pero en Cristo, tú y yo venimos a ser parte del reino de Dios. Y eso hoy es lo que estamos celebrando. Por eso yo quiero que tú y yo hoy vayamos a Lucas capítulo 19, versos del 28 hasta el 44. Entonces dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Mira, y dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, dice, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Nuestra hermana Sandra leyó la versión del Evangelio de Juan. Tú y yo hoy estamos viendo la versión del Evangelio de Lucas. Y dijo, desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, que eran sus discípulos, y hallaron, ¿cómo lo hallaron? Como Jesús, ¿qué? Les dijo. Y cuando desataban a el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Eso ya Jesús se los había dicho que les iban a preguntar. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Es decir, les dijeron lo que Jesús les había dicho que dijeran si les preguntaban lo que Jesús les había dicho que les iban a preguntar. Y el 35 dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ahora, esta palabra es tremenda porque todo lo que Jesús les está diciendo se dio exactamente como Él lo dijo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y porque Jesús, hermano y mi hermana, Él está trabajando. Ahora, el trabajo de Jesús es muy diferente al trabajo tuyo y mío. Tú y yo trabajamos con errores. Tú y yo podemos estar trabajando y por error, martillando algo, nos pegamos en un dedo. No estaba planificado, fue un error. Los seres humanos estamos plagados de errores cuando trabajamos. Ahora déjame decirte algo, Jesús no. Escúchame en esto, porque es bien importante que lo pongas en tu mente y en tu corazón. Jesús no se equivoca. Jesús es Dios. Cuando Él trabaja, hermano y mi hermana, Él lo hace de una manera perfecta, aunque nosotros no lo entendamos. Ahora, ese es vivir y moverse en el reino de Dios. Cuando Jesús le da estas instrucciones a sus discípulos, los manda a moverse en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, hermano y mi hermana,
aunque tú y yo no lo entendamos, lo que el Señor está haciendo, cuando obedecemos lo que el Señor nos dice, todo cobrará sentido. ¿Por qué te digo eso? Porque ciertamente, al igual que los discípulos no sabían necesariamente cómo iban a hacer todo lo que Jesús les estaba diciendo, ellos tuvieron que confiar que las palabras de Jesús para ellos eran reales, eran verdaderas y se iban a cumplir. A ellos les correspondía únicamente moverse en el reino. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Cómo tú y yo nos movemos en el reino? Obedeciendo. Mira las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos, y cada una de ellas se cumplió justamente como Jesús lo había dicho. Ahora, yo no sé qué está pasando en tu vida. Pueden estar pasando muchas cosas que probablemente para ti hoy no tengan sentido, pero déjame decirte, si tú te estás moviendo en el reino de Dios, lo cual es inevitable porque eres hijo e hija de Dios, déjame decirte, en su momento tú encontrarás y sabrás el sentido de lo que Dios está haciendo en tu vida y de lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando trabaja, Él está en control. Todo lo que pueda hoy estar pasando en tu vida, déjame decirte, no es por casualidad. Dile al que está a la par, la casualidad no existe. Díselo. Amén, no existe. La casualidad no existe. Nada pasa por casualidad. Todo está en control de Dios. Las cosas que nos gustan, igualmente las que no nos gustan. Las cosas que provocan placer en nuestra vida, igualmente que las cosas que no provocan placer en nuestra vida, cada una de ellas está bajo el control de Dios. Nada es por casualidad. Nada. Todo está cumpliendo un propósito. Cuando Jesús le da la instrucción a sus discípulos, se las da de tal manera que ellos iban entendiendo, caminando, llegando a la ciudad. Mira, vieron a ese burrito allí, y de veras, ¿no? Como Jesús lo dijo, y estaba amarrado, ¿no? Como Jesús lo había dicho. Y luego les preguntaron como Jesús lo había dicho. Y luego ese burrito, como lo hemos leído, dice que no había hombre que se había sentado en él. Mira, el control que Dios tenía, no solamente sobre el burrito en ese momento, en esa esquina, atado a esa esquina, con los dueños que tenía que tener, con lo que preguntaron los dueños. Algo maravilloso que tenemos que ver y entender es el control que el Señor tuvo sobre ese burrito, para que desde que naciera, porque obviamente era un burrito que ya había crecido a tal punto de que podía sostener a Jesús, que el Señor había cuidado a ese burrito todo ese tiempo, desde que había nacido, para que en ese preciso momento nadie se hubiese subido a él, sino que solamente Jesucristo fuera el primero que lo hiciera. Ahora mira, si Jesús fue capaz de controlar la vida de ese burrito para que nadie se sentara o lo montara hasta que Jesús lo hiciera, imagínate a cuántos burritos de nosotros el Señor no está cuidando. Mira, ni un amén. Pero imagínate, porque algunas veces, si tú y yo somos sinceros, parecemos como esos burritos, ¿verdad? Pero aunque seamos como esos burritos, Dios nos cuida. Y Dios se ha encargado que todo lo que hasta ese momento pase en tu vida te traiga hasta donde tú y yo hoy estamos. Recuerda, la casualidad no existe.
Dios está trabajando en tu vida. Él está trabajando. Él te llevó hasta donde llegaste, te amarró a donde estás amarrado. Mira la que tienes a la par. Si es tu esposa, mira, quien te amarró ahí fue el Señor. Amén. Mi hermanita, si estás con tu esposo, quien te amarró ahí fue Dios. Y así. ¿Por qué? Porque Él está en control. Dios no pierde el control. Solo hay que confiar en Él. Si tú y yo nos movimos, si tú y yo nos movemos en el reino, únicamente tenemos que confiar en Él y obedecerlo a Él. Los discípulos que fueron enviados por Jesús lo obedecieron a Él en todo lo que Jesús les dijo, al punto que llegaron hasta donde Él llegó. Pero la historia sigue. Mira lo que dice el versículo aquí 36 en adelante. En esta oportunidad no estaremos utilizando versos de apoyo, sino que nos iremos justamente como la palabra nos está diciendo aquí en este pasaje. Y dice el 36: y a su paso, dice, tendían sus mantos en el camino. Recordemos, Dios está trabajando y ahora vamos a ver que Dios está hablando y dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, y esta parte es importante, quiero que la entiendas bien, dice que toda la multitud de quienes, de los discípulos, dice toda la multitud de los discípulos, es decir, de los seguidores de Jesús, es decir, de aquellos que habían creído en Jesús. Dice la palabra que toda la multitud de sus discípulos, gozándose, esa multitud comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y una de las maravillas principales que hasta ese momento habían visto reciente y estaba calientica era la resurrección de Lázaro. Como lo vemos allá en el versículo, en el Evangelio según San Juan, la resurrección de Lázaro había sido una de esas señales grandes que ellos habían visto y había provocado en ellos en creer en Jesús. Y al creerle a Él, ahora se desbordaron sobre las calles de Jerusalén diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero ¿quiénes eran los que decían eso? Sus discípulos. Y tú y yo, si hemos nacido de nuevo, si somos parte del reino de Dios, somos sus discípulos. Y ciertamente, mira lo que dice aquí más adelante en el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a quienes, a tus discípulos, es decir, a aquellos que seguían a Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús en el versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En esta mañana quiero decirte algo: no le des el privilegio que Dios te ha dado a las piedras. Los discípulos eran los que estaban proclamando las maravillas de Dios. Déjame decirte, tú eres parte de esos discípulos, lo cual el Señor espera que tú clames por las maravillas de Dios, para que anuncies las maravillas y las bondades de Dios, para que anuncies que el Rey ha venido. ¿Por qué? Porque tú eres parte del reino de Dios. Y Dios está hablando a la humanidad, y Dios ha determinado a hablar a la gente a través de ti y a través de mí. Ahora, hay un problema. Hay un problema. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Amén, amén. ¿Cuántos somos parte del reino? Amén. Ahora,
Dice la palabra que si no la gente, sino que los discípulos de Jesús no hablan, las piedras hablarán. Ahora, el propósito de Dios no es que las piedras hablen. El propósito de Dios es que tú y yo hablemos como miembros de su reino, como miembros de su familia. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que trajimos a alguien a la iglesia? Dios quiere usarte. Dios quiere usar tus labios para que tú hables de las maravillas de Dios, porque si no, las piedras hablarán. Y Dios no quiere que las piedras hablen. Dios quiere que seas tú el que hable. Las estadísticas dicen que el 80% de las personas que no van a la iglesia están dispuestos a ir a la iglesia si algún cristiano de las iglesias lo invita. El 80%. Es decir, la mayoría, ¿no? Pero el problema es que únicamente el 20% de los cristianos que estamos en las iglesias estamos invitando a gente que no está en la iglesia a la iglesia. Es decir, la minoría. La mayoría quiere venir, pero la mayoría no invita, sino que la minoría. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a la casa de Dios? Si tú no hablas, las piedras hablarán. Pero Dios no quiere que las piedras sean las que hablen. Dios quiere que seas tú el que hable. Recuerda, tú eres parte del reino de Dios. Y los que somos parte del reino de Dios, hablamos del reino de Dios a aquellos que no conocen el reino de Dios. Me encanta cómo el Evangelio de Juan termina en ese último verso, cuando los fariseos hablan. Y por lo menos aquí los fariseos le dicen a Jesús que callen a los discípulos. Jesús les dice que si ellos callan, las piedras hablarían. Pero en el Evangelio de Juan, que ya leímos, si tú te diste cuenta, al final de ese pasaje dice que los fariseos se decían entre ellos: mira, nada estamos haciendo, el mundo se va tras Jesús. Y sabes, la voluntad de Dios es que todo el mundo le conozca y todo el mundo se vaya detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque este mundo, hermano y mi hermana, está perdido y necesita encontrar la salvación en Cristo Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar a este mundo. Jesús vino a tu vida para salvar tu vida, pero el Señor quiere salvar ciertamente tu vida, pero también quiere salvar la vida de tu vecino, quiere salvar la vida de tu hermano, quiere salvar la vida de tus hijos, quiere salvar la vida de tus compañeros de trabajo, quiere salvar la vida de todos aquellos que no le conocen a Él. Y si entendemos bien las estadísticas, mira, la mayoría de gente está dispuesta a abrir su corazón a Cristo. Únicamente se requiere de un grupo de discípulos como tú y yo, que abramos nuestros labios y le digamos a la gente: mira, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, porque ese bendito que viene en el nombre del Señor ha venido a salvarte a ti y a mí. El Señor está hablando, y el Señor está hablando a través de ti y a través de mí. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Mira, que la mayoría de tus palabras que tú hables sean para comunicar el amor, la verdad y la esperanza que encontramos en Cristo. Que lo que tú hables, hermano y mi hermana, mira, si tú te acostumbras, si tú haces de tu plática una plática de esperanza en Cristo, déjame decirte, tu vida será transformada.
Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que nuestra boca está hablando es palabra de Dios, si lo que nuestros labios están, hermano y mi hermana, expulsando cada momento, cada vez que hablamos, es la esperanza, el amor, el poder que hay en Dios para transformar nuestras vidas, déjame decirte, todo tu ser va a ser transformado. Y todo tu entorno va a ser transformado, porque precisamente ese es el poder, eso es lo que el Señor quiere hacer a través de su reino. Por eso tú y yo somos invasores en esta tierra, porque somos invasores de un reino que está tomando posesión en los 4 puntos cardinales de esta tierra, al norte, al sur, al este y al oeste. El Señor está usándonos para que su reino avance en esta tierra. Hermano y mi hermana, Dios está hablando, pero ciertamente lo que Dios está hablando es para que este mundo sea salvo. Por lo tanto, Dios está salvando. Mira lo que dice aquí en los versículos 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿a qué ciudad? A Jerusalén. Al verla, mira lo que pasó. Dice que Jesús lloró sobre ella. Son, por lo menos en el recuento que puedo tener yo ahora en mi mente, son 3 veces la que identifico yo a Jesús derramando sus lágrimas. Una de ellas es cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. La segunda es cuando Jesús, cayendo sudor como gotas de sangre y seguramente también lágrimas, como que fueran gotas de sangre, Jesús allá en el huerto de Getsemaní derramó esas lágrimas, clamó por su vida en ese momento. Pero lo vemos aquí en una tercera vez también, frente a Jerusalén, llorando por Jerusalén. Llorando por Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, hablando de Jerusalén, a lo menos en este tu día, es decir, ese domingo, en ese momento, lo que es para tu paz. Pero mira lo que dice Jesús: mas ahora está encubierto en tus ojos. Jesús lloraba por Jerusalén, porque Jerusalén no lo conocía. Jesús lloraba por Jerusalén porque Jerusalén era incapaz de reconocer quién era Él y lo que Él traía para ellos. ¿Por qué lloramos nosotros? Piensa en la última vez que lloraste. Jesús lloró viendo a Jerusalén. Yo no sé tú, pero a mí me gusta ver películas. A mí me gustan las películas de acción, ¿verdad? Estoy esperando la próxima de la Agente 007 para verla. Lástima que Tom Cruise se nos está haciendo un poquito viejito para otra película de Misión Imposible. Ya la próxima vez que Tom Cruise corre en una de esas películas lo va a hacer, pero en una silla de ruedas, yo no sé. Pero a mí me gustan las películas de acción. Pero a la pastora le gustan las películas románticas, ¿verdad? Y usted sabe, a veces estamos viendo una película romántica, yo estoy así, viendo a ver a qué hora la película termina. Pero, y no digo, no, son bonitas, ¿no? Viendo así, y de repente oigo unos sollozos. Digo yo, ¿qué está pasando? Porque veo la escena en la película y nadie está llorando, ¿verdad? Es una escena triste, pero oigo que alguien llora. Y cuando hago así, es la pastora derramando lágrimas por la escena triste de la película romántica. ¿Por qué lloramos tú y yo? ¿Por qué lloramos? ¿Cuándo lloramos? Jesús lloró por aquellos que eran incapaces de conocerlo a Él. Y yo creo que esa misma carga tú y yo tenemos que sentir. Mira, ya viene el verano, ¿verdad? Ya estamos en primavera, ya sentimos el calorcito. Aunque hoy había mucho viento, ¿no? Pero el calorcito ya viene. Y con el calorcito vienen muchas cosas.
Y con el calorcito viene pues que ya aquí el parque de la 80 se llena, ¿se han dado cuenta ustedes? Y una de las cosas que uno ve en el parque del 80 y en otros lugares seguramente es a un montón de mujeres casi desnudas. Y sí les puedo preguntar, ¿las han visto? Pues varones no tengan pena porque es imposible no verlas, porque ni modo uno tiene los ojos abiertos. Pero cuando uno ve a esas mujeres casi desnudas, dice uno, qué triste. Qué triste. Lo que tiene que provocar en nosotros es tristeza. Por cada una de esas mujeres que necesita revelar su cuerpo, vendiéndose a aquellos que las ven, manifestando una insatisfacción completa consigo mismas, viendo esa necesidad en ellas. Jesús hubiese llorado, y probablemente Jesús allá desde los cielos llora al verlas. Pero también Jesús seguramente lloraría al ver esos hombres con una botella de cerveza, whisky, tequila, yo no sé qué, tratando de olvidar su presente realidad, siendo inmerso en cada uno de esos sorbos de licor que ingresa a su cuerpo. Jesús hubiese llorado. Hombres destruyendo sus vidas. Pero Jesús seguramente también hubiese llorado por ver esa juventud caminando de 9, 8, 10, 15 años con esos famosos vaporizadores, vapes, iniciando un proceso de autodestrucción, iniciando un proceso de total destrucción de sus propias vidas, de sus propios cuerpos. Y cuando tú caminas ahora por la calle y vas caminando y sientes un olor de marihuana que, wow, es terrible, Jesús hubiese llorado. Porque tanto esas mujeres, como esos hombres, como esos jóvenes, casi niños, destruyen sus vidas todos los días, incapaces de verlo a Él. En Jesús hubieran provocado dolor, lágrimas y llanto. Eso era lo que estaba provocando en Jesús al ver a Jerusalén, su incapacidad de poderlo ver a Él. Y por eso mira lo que dice acá, cuando dice lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días, dice, sobre ti, pensando y hablando de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto dice: no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloraba porque sabía que en el momento que Jerusalén no lo viera a Él como ese Rey Redentor que venía a salvarlos, serían destruidos. Y ciertamente así pasó. Después que Jesús dijo esto, 40 años en manos del general Tito, en el año 70, Jerusalén fue invadida por los romanos, fue destruida, el templo fue destruido, el lugar santo fue violado, en fin, las paredes de Jerusalén fueron destruidas, y dice la historia que no quedó piedra sobre piedra. Porque déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana, cuando la humanidad no es capaz de reconocer a Cristo, cuando tú y yo no somos capaces de reconocer a Cristo, tarde o temprano la destrucción vendrá a la vida de aquellos que no son capaces de reconocer a Cristo en sus vidas.
¿Eres tú capaz de reconocer a Cristo? ¿Eres tú capaz de ser como los discípulos que decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿O eres tú aquellos que callan y dejan que las piedras hablen? Dios hoy te invita a que reconozcas el tiempo de tu visitación. Dios te está visitando hoy. Abre tus ojos, mira a Cristo y levántate con todos aquellos que ya hemos reconocido que el que entró por esas puertas en Jerusalén es Rey, y Señor, y que merece que tú y yo hoy le digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor.